provincia de Buenos Aires, estudié física en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y finalmente entre el 2006 y el 2014 fui electo decano de la facultad por 2 periodos. Después fui subsecretario de Evaluación Institucional en el Ministerio de Ciencia y ahora me desempeño desde el año 2016 en la Universidad Nacional de Hurlingham y aparte de ser profesor titular soy secretario de planeamiento de la universidad. Y bueno, en el contexto de esta pandemia me puse con mi formación de físico a analizar los datos que publica todos los días el Ministerio de Salud de la Nación. A principios de marzo en Argentina aparece un brote de COVID-19 de una forma muy similar a la que se vio en todo el mundo, con un crecimiento extremadamente rápido, donde los casos se duplicaban un poquito más de cada 3 días. Si uno no hubiera tomado medidas con esa velocidad de crecimiento, seguramente hubiéramos tenido una situación similar a la que ocurrió en Europa o en Estados Unidos, donde los casos crecen tan rápidamente que no hay manera de que el sistema de salud lo soporte. Eso no ocurrió porque Argentina, con muy pocos casos y viendo lo que pasaba en otros lados, decidió tomar medidas. O sea, había algunas medidas extremas que se podían tomar que fueron muy criticadas por los medios. Hubo mucho énfasis en retomar las actividades económicas, en el perjuicio económico que se generaba, mucho énfasis en la limitación de las libertades, esta cosa de las infectaduras, y todo eso lo que fue generando fue mucha presión que finalmente fue cediendo para ir retomando actividades en el AMBA en un momento donde no había condiciones para retomarlas porque todavía había muchos casos, no se habían logrado contener los casos. Entonces, en definitiva, lo que se terminó logrando en el AMBA fue que en lugar de tener una explosión de casos todos juntos que genera muchos fallecidos porque al no poder tener capacidad sanitaria para atender a las personas, ya no solamente fallecen las personas que irremediablemente hubieran muerto si se contagian COVID, fallecen personas que podrían haber sido tratadas con COVID y también fallecen personas que tienen un infarto, un ACV, requieren atención médica y no pueden ser atendidas, como pasó en Europa, como pasó en Nueva York. Eso en Argentina se evitó, porque lo que se logró en definitiva fue algo que se dijo de entrada, se logró aplanar la curva. Es decir, que en lugar de que los casos aparezcan todos juntos, los casos se fueron distribuyendo a lo largo del tiempo durante muchos meses. Y eso hizo justamente que ganáramos tiempo, que los médicos aprendieran a tratar mejor, que la ciencia encontrara mejores tratamientos y que se pudiera reforzar el sistema de salud muchísimo, de forma tal que cuando los casos fueron creciendo, no saturó el sistema de salud. Esa es la parte que funcionó. La parte que no funcionó en el AMBA es que como nunca se lograron contener los casos, la suma total de casos se fue acumulando y fue siendo cada vez mayor y todavía se sigue creciendo, a pesar de que ahora la cantidad de casos por día están cediendo, todavía se van sumando una cantidad importante. Y lamentablemente se sabe en todo el mundo que hay una proporción de fallecidos en relación con la cantidad de casos que uno tiene. Es decir, que si uno tiene, aunque sea muy lentamente, muchísimos casos, va a tener muchísimos fallecidos. No tantos como hubiera tenido si el sistema de salud colapsaba, pero muchos más que los que hubiera podido tener si lograba contener la cantidad de los casos antes. Y recordemos que cuando hablamos de aislamiento, si se hace bien, no es eterno, porque esta enfermedad transcurre solo, en 10-15 días. Así que salvo las personas que requieren internación, el resto a los 10 días ya no contagia más. Entonces, si cada persona que se siente mal se aísla, avisa a las personas con las que tuvo contacto para que antes de que se sientan mal se aíslen y entonces preventivamente todas las personas que han estado expuestas al virus no contagian, la epidemia se para. Esa es la forma de pararla. Y ustedes se darán cuenta que en todo esto yo no hablé de testeos. Es decir, el testeo es algo que ayuda como una herramienta para poder identificar mejor este tipo de contagios. Pero podría uno hacerla simplemente asumiendo que las personas se pueden haber contagiado y aislando
por 10 días preventivamente a todas las personas que estuvieron cerca, como se ha hecho en la historia de la medicina con muchas enfermedades antes de tener una disponibilidad de PCR. Para cerrar, creo que es falsa la idea de que esta enfermedad es una enfermedad leve, es falsa la idea de que a la larga todos nos vamos a tener que contagiar, entonces más sí. Y por otro lado, porque no sabemos las personas que se enferman a quién pueden contagiar. Porque justamente, como dijimos, la gente contagia sin sentirse que está contagiando, sin tener síntomas. Y cuando contagian a una persona grande, lo que podemos afirmar, porque lo dicen las estadísticas en Argentina, es que de los mayores de 70 años que hemos confirmado que se han enfermado con COVID, fallece un tercio, 1 de cada 3. Es decir, que para las personas mayores de 70 años esta es una enfermedad muy letal, muy grave, y por eso es importante que logremos bajar la cantidad de casos con una combinación de políticas sociales que ayuden a las personas a que puedan aislarse, asistirlas, a darle las condiciones, y por otro lado, con un comportamiento social solidario que no sea egoísta y que piense más en la salud pública.